Gloria a Dios, mis hermanos, me apoyan con su mano derecha. Vamos a orar por el charlista. Señor bendito, te queremos pedir por Juan Carlos, mi Jesús. Te pedimos que vengas, mi Cristo, a ordenar sus ideas, a calmar su corazón. Llévate el nerviosismo. Y te pedimos, mi Cristo, que sea el transmisor de ese mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nuestros corazones, mi Jesús. Y a nosotros, mi Cristo, danos ese oído para poder escuchar esa palabra y abre nuestros corazones para que esta semilla que tú vas a sembrar esta mañana caiga en tierra fértil. Gracias, María Santísima, por estar aquí con nosotros, y gracias, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a prepararnos para este mensaje que Dios nos tiene preparado en esta mañana, escuchando esta alabanza que Dios nos trae al corazón de cada uno de nosotros, con nuestro amado hermano Germán. Con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje realmente nos deja esta alabanza que resume prácticamente la charla que vamos a hablar en esta mañana. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Esa es la invitación que Jesús nos hace en esta mañana. Fíjate, desde que Brenda comenzó a hablarnos de la visión de este retiro, a través de esa alegría de Jesús, de tenernos siempre a su lado, aún en las situaciones tan adversas que podamos estar viviendo, Dios siempre nos llama por nuestro nombre y nos invita a seguir adelante, a seguir en la obra que Él se inventó un día, como decía el padre Carlos Manuel, y que tú y yo fuéramos parte de esta obra de misericordia. La alegría en el Señor. Hay que sonreír siempre. Pero ¿cómo sonreír en estos momentos difíciles? ¿Cómo sonreír? Pati nos decía, nos enseñaba acerca de esa providencia de Dios y cómo podíamos verdaderamente sonreír en estos momentos. Yo les vengo a hablar específicamente
del origen de nuestra alegría. ¿Por qué es que nosotros podemos verdaderamente estar alegres? Fíjense que hay una peculiaridad bien especial. Veíamos en la cápsula diferentes causas del por qué nosotros nos da alegría. Un carro nuevo, una casa nueva, pues muchas cosas quizás materiales. Pero nos decía nuestro hermano Rommel que la alegría verdaderamente está en Cristo Jesús. Y esa es la base de nuestra alegría. Esa es la realidad verdaderamente. Y hay una peculiaridad en la cultura latina, fíjense bien, nosotros somos con una característica bien especial. Todo lo celebramos, absolutamente todo. Si nos encontramos con un viejo amigo, pues nos abrazamos y hablamos y nos sonreímos y esto lo tenemos que celebrar y vamos a hacer una reunión en la casa, vamos a hacer una reunión con los amigos porque tenemos tanto de qué hablar. Si le sale el diente a un niño, lo celebramos. El día de la secretaria, el día del papá, el día de la mamá, el día de los difuntos, en fin, la cultura latina vivimos de fiesta en fiesta y a tal grado que en ciertas celebraciones, así como nuestra boda o cuando cumplimos cierta cantidad de años, pues tiramos hasta la casa por la ventana porque queremos celebrar. Pero fíjense que hay una característica bien especial en Dios. Dios también es un Dios de celebraciones. Y nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, Él dejó plasmadas grandes celebraciones para que el pueblo no olvidara jamás lo que Él había hecho, lo que Él hacía con ellos día con día, que no olvidaran. Y así comenzaron la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de las primicias o de las cosechas, que se dieran cuenta de que todo lo que ellos recogían en la cosecha era por la misericordia de Dios. Así también la Pascua, ¿verdad? Cuando los saca de Egipto. Pentecostés, que todos nosotros conocemos como la celebración del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, pero realmente el inicio de esta fiesta es cuando Dios le dio la ley en el monte Sinaí. Y claro, ¿por qué celebramos nosotros? Porque en estos tiempos, dice la palabra de Dios, esa ley ya no está escrita en piedra, está escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es lo que celebramos nosotros realmente. Luego tenemos el día de la expiación, la celebración del día de la expiación, que es una tremenda fiesta porque es el perdón de Dios y la purificación de su pueblo. Imagínense qué cosa más hermosa. Posteriormente tenemos el jubileo, entre otras. En fin, podemos decir que tenemos muchas celebraciones en el pueblo judío. Pero este día vamos a hablar de una celebración especial. Y esta celebración es el jubileo, que se celebraba cada 50 años en el pueblo judío. Y como decía Pedro, vamos a hablar al tema de Jesús es nuestro jubileo. Ese es el tema en esta mañana que vamos a hablar. Jesús es nuestro jubileo, es el tema. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 25, versículo del 8 al 13. Para poder en contexto prácticamente lo que es esta celebración del jubileo. Y la palabra de Dios dice así: deben contar 7 semanas de años, es decir, 7 años multiplicados por 7, lo cual dará un total de 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, que es el día del perdón, harán sonar el cuerno del carnero en todo el país. El año 50 lo declararán ustedes año santo. Será un año de liberación. Y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre volverá al seno de su familia y a la posesión de sus tierras. El año 50 será para ustedes año de liberación. Y no se deberá sembrar
ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni podar los viñedos, ni recoger sus uvas, porque es un año santo y de liberación para ustedes. Comerán solo de lo que la tierra produzca por sí misma. En este año santo de liberación, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Esta es palabra del Señor, mis hermanos. Fíjense bien. Esta fiesta, como la podemos ver desde el versículo 8, dice que tiene dos partes. ¿Por qué? La primera parte era la celebración que cada 7 años se daba, que era que la tierra descansara. ¿Verdad? El 7º año la tierra tenía que descansar. Si ustedes se dan cuenta, para todos los agricultores, saben que si la tierra pues la dejan descansar, puede dar mucha más cosecha posteriormente. Entonces, dice la palabra que cada 7 años sabáticos, o sea, cada 7 por 7, 49, en ese momento se daba la fiesta del jubileo, que era el año 50 específicamente. Jubileo viene de una palabra hebrea que es jubal, que significa cuerno o trompeta. Pero en el sentido literal de la palabra o el significado verdaderamente, significa regocijo, celebración, profundo gozo. Año de gracia y de alegría. Quiero hacerle una pregunta en este momento. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo está usted, mi hermano, en este momento? ¿Qué hay en su corazón? Es importante que nosotros reflexionemos en nuestro interior. Cierre sus ojos un momento y reflexione. ¿Cómo estoy en este momento? Después de lo que hemos escuchado hablar de Pati, de un año difícil realmente, ¿qué pasa dentro de usted realmente? ¿Realmente puedo decir yo que hay regocijo, celebración, gozo, o todo lo contrario? ¿Qué hay dentro de usted, mi hermano? Abra sus ojos. Quiero decirle algo. Al terminar este mensaje, yo estoy seguro que vamos a danzar y alabar a nuestro Señor con profunda alegría. Fíjense bien, porque la realidad es que Jesús es la causa de nuestra alegría. Jesús es la causa de nuestra alegría. La fiesta tenía 3 bendiciones principales para su pueblo. La primera de ellas es la restitución, el devolver las tierras, ¿verdad?, a sus propietarios. Nosotros escuchamos en la lectura de Josué, cuando él entró a la tierra prometida, ya que Moisés había muerto, a él le tocó entregarle la tierra que Dios les había prometido, y de esa manera, pues, cada integrante de las tribus, de las 12 tribus, recibía una porción de tierra. Esa tierra fue dada por Dios, fíjense bien. Entonces, en el tiempo, por lo que fuera, esa persona podía perder su tierra. Pero en el año del jubileo, él podía reclamar lo que le pertenecía. O sea, la tierra le era devuelta. Por eso es una bendición de restitución. La base de ello, Dios es el dueño de todo y nosotros únicamente los administradores. Lo que Dios quería es que su pueblo no perdiera la herencia que Él les había dado. También las deudas quedaban saldadas. O sea, podemos decir que era como un borrasaldo prácticamente, ¿verdad? Qué bien que podía ser de esa manera. Por eso es un tiempo de restitución, una bendición de restitución. Pero también era un momento de liberación. Cuando alguien ya no podía pagar las deudas, en ese momento, pues el acreedor, ¿verdad?, el que le prestaba, podía tomar como esclavo a los hijos o al mismo, pues, deudor, para que pudiera pagar sus compromisos. Pues dice la palabra que en el año del jubileo,
todos los esclavos volvían a sus familias y eran totalmente libres. O sea, allá no había esclavitud, ellos quedaban en libertad. Y era un tiempo de regeneración, la tercera. Fíjense bien, era un tiempo de regeneración. Y aquí quizás estamos en la parte medular de este mensaje, o de la fiesta del jubileo. Porque se celebraba el día después de la expiación. Como yo les dije hace unos momentos, la expiación era la fiesta del perdón de Dios. Fíjense bien. Entonces, cuando ustedes leen Levítico 16, que no lo vamos a leer, todo el capítulo de Levítico 16, usted lo puede leer, pero yo se lo resumo fácilmente. Era cuando, pues el sumo sacerdote tomaba los corderos, sacrificaba uno por sus pecados, lo llevaba a la tienda y en el arca, pues entregaba su sacrificio. Si él, pues su sacrificio era aceptado por Dios, pues en ese momento podía salir. Si no, moría en ese momento. Pero también entraba con otro cordero, el cual era por los pecados del pueblo. Y entonces llegaba, presentaba, y cuando Dios aceptaba ese sacrificio, él salía y había un tercer cordero que lo perdían. Y eso significaba, y esto es algo bien importante, mi amado hermano, el significado era de que los pecados de su pueblo ya se habían borrado completamente. Dios se había olvidado de ellos. Ya no había más condenación para ellos por esos pecados. Entonces, no puede haber jubileo sin expiación. Terminada la expiación, empezaba a sonar la trompeta y comenzaba la gran fiesta de misericordia. Fíjense bien, ustedes se pueden imaginar, imagínense todas las bendiciones que hemos escuchado. Cada fiesta del jubileo, el pueblo, ya sean libres, esclavos, deudores o como sea, han de haber estado expectantes, no han de haber ni dormido. ¿Por qué? Porque esperaban la fiesta de la misericordia de Dios. Que sonara esa trompeta, porque iban a ser libres los que eran esclavos. Porque sus deudas iban a ser canceladas. Porque ellos iban a ser regenerados. Porque sus pecados habían sido perdonados. Realmente, mi amado hermano, jubileo es la fiesta de la misericordia de Dios. Porque fue la provisión de Dios hecha para su pueblo de antemano para poder cubrir los errores, los fracasos, las malas decisiones, sus pecados. Y que de esta forma no perdieran lo que Él les había dado, de una manera individual. Porque esto tiene dos vías, llamémoslo así. La primera es hacia uno, hacia singular, y de ahí tenía una plural, que era una finalidad general para su pueblo, la cual era ayudar a su pueblo a vivir en fraternidad concreta, buscando a través de la ayuda recíproca el bien del hermano necesitado. Y por ello también habla, si seguimos leyendo, pues hay que atender al pobre, a la viuda, etcétera, etcétera. El profeta Isaías nos habla una profecía al respecto del jubileo. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 61. En el libro de Isaías, capítulo 61. Versículo del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, aliviar a los afligidos, anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfumes de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación.
los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Palabra de Dios. Fíjense bien, es bien importante, mis amados hermanos, que nos ubiquemos qué pasaba en su pueblo en ese momento. Y en el pueblo lo que sucedía es que ellos venían de la esclavitud de Babilonia. Y el mensaje va dirigido específicamente para ellos, porque ustedes se pueden imaginar, ahí habla de afligidos, de pobres, de presos, de tristes, de desesperados. Nos podemos imaginar en este momento cómo se encontraba la moral del pueblo, sus ánimos, su dignidad, por el suelo, su esperanza. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué te has hecho? ¿Dónde están tus promesas que hiciste a nuestros antepasados? Pero como lo dijo en Levítico, Él hizo sonar la trompeta a través del profeta Isaías, y anunciar el año del Señor. Y en Él prometió que devolvería la alegría y establecería en favor de su pueblo una alianza eterna. Fíjese bien, mi hermano. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, es sombra de lo que iba a suceder en este momento, en la venida de Jesús, en la plenitud de los tiempos. Todo lo que vivimos en el Antiguo Testamento es un anticipo de lo que Dios haría en la plenitud de los tiempos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que desde que Adán y Eva pecan y son sacados del paraíso, desde ese momento nuestro amado Dios hace un plan de salvación. Y en ese plan de salvación para la humanidad, para que usted y yo tuviéramos acceso a su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios nos ama y quiere que todos gocemos de una vida eterna junto a Él. Esa es realmente. Esa es la promesa de Dios. Y por eso al inicio del ministerio de Jesús, Él toma esta palabra en el Evangelio de San Lucas 4, la que acabamos de leer, específicamente la que acabamos de leer. Él fue bautizado, fue llevado al desierto y posteriormente toma esta palabra. Y esta palabra, pues prácticamente lo vamos a leer específicamente para que nos demos cuenta lo que sucede en ese momento. Lucas 4 del 16 al 21. Y dice la palabra de Dios: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre, y se puso de pie para leer la escritura. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Ese es el jubileo, mi hermano. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura. Palabra de Dios. Fíjense bien, mi hermano. Y quiero que ponga mucha atención al inicio de la lectura que acabamos de ver. Dice la palabra que le fue dado el libro del profeta Isaías. O sea, donde se encontraba exactamente el año del Señor, que es el año del jubileo. Y Jesús mismo afirma, al final: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Hoy entendemos por qué posteriormente Jesús mismo dijo: el reino de los cielos ya está entre ustedes. Porque realmente el reino de los cielos era la presencia misma de Él.
Y por eso nos lo decía de esa manera. El Evangelio de Jesús tiene en todo su contexto un mensaje jubilar. Fíjense bien, vamos a hablar varias cosas que quizás muchas veces no las entendemos a plenitud, ¿verdad? Sino que solo las creemos, pero tiene un sentido. Amar a tu enemigo. Uy, pero ¿cómo es eso de amar al enemigo? Quizás por creer en él o en fe lo puedo hacer, pero tiene un sentido jubilar, mi hermano. Darle la túnica al que te quita la capa. Ayudar al necesitado. Hay más gozo en dar que en recibir. El hijo pródigo. Un mensaje jubilar. El rey que perdona a su funcionario aquella tremenda deuda. Un mensaje jubilar. Olvidarse de sí mismo. Porque este es un mensaje, mi hermano, y quizás nosotros que somos servidores del Señor, donde realmente hemos recibido tanta gracia y bendición de Él, tanta misericordia. Pero hay un mensaje real en el Evangelio de Jesús, el cual es que hay que ayudar al pueblo a vivir en fraternidad concreta, buscando a través de la ayuda recíproca el bien del hermano necesitado. Ese es el mensaje que Dios nos manda a nosotros. Estar atento ante la necesidad de nuestros hermanos. Estar atento ante la necesidad de aquel que necesita tu mano, tu ayuda. Dios hizo provisión para su pueblo, para recuperar las tierras, para que no perdieran las tierras. Dios se anticipó, pero Dios hizo provisión para nosotros, no en un macho cabrío, mi hermano, que duraría únicamente un año. Dios hizo provisión para nosotros en el Cordero de Dios inmolado para la redención de toda la humanidad. Para que usted y yo, hoy, no solo tengamos restitución, sino que tengamos perdón, regeneración, conversión, santificación y liberación. Esa es la provisión que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. La base del jubileo, le decía yo, es la expiación. Y yo le decía al inicio, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su corazón? Porque muchas veces nosotros venimos y decimos, pero ¿y me voy a comprometer este año? ¿Tendrá sentido comprometerme cuando yo he estado alejado? Cuando ni siquiera me he conectado a las asambleas o a los rediles, cuando quizás pensé que iba a orar y que hoy iba a tener más tiempo, pasé 4 meses encerrado y quizás lo que menos hice fue acercarme a Dios. Hay una verdad, mi hermano, Romanos 3:23, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Ahí no excluye a nadie, todos. Todos significa todos. Y por eso este mensaje, como lo acabamos de ver, cuando Jesús toma va dirigirlo a los afligidos, hay que aliviarlos. Él va a venir a aliviarlo. Va dirigido a los del corazón roto. Tú puedes tener tu corazón roto. Puedes haber perdido un familiar. Puedes haber perdido quizás tu negocio. Y te has visto en momentos de dificultad. Pues dice que Él ha venido a curar a los de corazón roto. Pero es importante que tú te dejes curar por Él. A los presos, liberarlos. A los tristes, consolarlos. A los desesperados, poner un canto de alabanza en sus corazones. Desde el día de nuestro retiro se nos dijo
que si nosotros nos creemos buenos, Jesús no vino por nosotros. Y esta es la base de esa lectura. Y yo ya voy a cumplir 32 años de conocer al Señor. Y yo me doy cuenta que cada día que vivo necesito más y más de la misericordia de Dios. Cada día. O sea, no es que ya estuvo. Cada día me doy cuenta lo miserable que yo soy, lo pecador que yo soy y que necesito de esa misericordia. Que yo soy realmente ese hijo pródigo que llega a los pies de su padre, necesitado de misericordia. Y cuando entendí lo que la misericordia significaba, le encontré todo el sentido a lo que les estoy diciendo. Porque la misericordia es amar la miseria del hombre. No puede haber jubileo sin expiación. Por eso es tan importante que yo reconozca quién soy yo, cómo me encuentro yo, qué pasa en mi vida realmente, qué pasa en mi corazón. ¿Qué pasa en mi corazón? ¿Qué es lo que yo necesito realmente que Dios haga por mí? Cuando a Jesús se le presenta un ciego, dice la palabra de Dios que Él le dijo, ¿y tú? ¿Qué quieres que haga por ti? Y como que la pregunta era obvia, que Él lo que necesitaba era que le recobrar la vista. Pero esa misma pregunta nos la hace a nosotros hoy en día. ¿Y tú? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero para que tú le respondas, tú tienes que saber realmente tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Dice la palabra en el Evangelio de San Lucas que los que estaban allí escuchando a Jesús no lo aceptaban. Porque Él lo que estaba diciendo que Él era el Mesías. Y no lo aceptaban, que Él era el año del Señor realmente. Y empezaron a murmurar y decir, ¿y este qué se ha creído? Y quisieron lincharlo quizás, apedrearlo, pero no pudieron. Pero lo triste de todo esto, mis amados hermanos, es que por más de 2000 años las trompetas han sonado y muchas veces, muchas personas no aceptan la gran celebración. La celebración más importante de la humanidad. No la aceptamos. Que es, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solo por medio de Él podremos llegar nuevamente a nuestra casa, que es el cielo, donde Él nos está esperando. Esa es la gran noticia. Ese es el mensaje de Jesús. Él tomó realmente ese papel de cordero. Y aquellos corderos que duraban un año ya no tenían sentido, porque Jesús se dio un sacrificio uno y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios. En Cristo Jesús hemos encontrado la vida y el perdón de nuestras culpas. Por eso dice en Romanos 8:1, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque Jesús, mis amados hermanos, nos hace libres. Nos hace libres. Pero quizás muchos nos preguntamos, ¿será verdad? ¿Será verdad que yo ya no pesa una condenación en mi vida? Y vivimos en esa condenación quizás por lo que ha sido mi vida. Quizás por mi pecado.
O quizás por mi pasado tormentoso. O quizás por lo que en este año he vivido y me ha tocado, quizás, como decía, perder. Y he pensado que Dios se ha ido lejos de mí, se ha olvidado de mí. Yo le quiero decir algo, mi hermano. Es verdad que nos hemos equivocado. Es verdad que hemos cometido muchos errores y hemos cometido muchos pecados. Pero también es verdad que Jesús pagó por todos ellos. Es verdad de que Jesús nos ha hecho libres, porque para ser libres nos liberó Jesús. Fíjese bien, vivir en condenación es vivir sin libertad. Es vivir en la derrota, en la tristeza, en la culpa. Hace muchos años leí la historia de un hombre que soñó al respecto de eso, que se sentía culpable, que no sentía el perdón de Dios. Y dice que él comenzó a soñar. Y cuando comenzó a soñar, se vio que había muerto y llegó al cielo. Y cuando estaba frente al ángel, buscaron en el libro de la vida su nombre. Y su nombre no aparecía en el libro de la vida. Y le decía, no está su nombre en el libro de la vida. Pero yo he hecho tal cosa, he ayudado. Yo iba a las celebraciones, en las misas, en la iglesia, pero su nombre no está en el libro de la vida. Él, cuando ya sentía que le iban a decir su lugar es allá abajo, él le pregunta y le dice al ángel, ¿y no puedo apelar? ¿Cómo no? Puede apelar al trono de la gracia. Y entonces entra al trono de la gracia donde estaba Dios Padre con un resplandor tremendo y entra al lugar y le dice, Dios Padre, mi nombre no está escrito en el libro de la vida. Y empieza a decirle todas las buenas acciones que él hacía. Y Dios lo miraba y le dijo, sí es verdad, pero también mentías. También criticabas, también murmurabas, también robabas. Y cuando él sintió que su juicio prácticamente estaba perdido, dice este hombre que se oyó una voz atrás de él que decía, momento, Padre, es verdad que este hombre no ha sido perfecto. Y es verdad que ha cometido muchos errores. Y es verdad que ha cometido muchos pecados. Pero también es verdad, Padre, que yo pagué por cada uno de sus pecados. Es verdad que yo lo limpié y lo cubrí de su pecado. Y le di la restitución. Por eso, Padre, yo te pido que todo lo que Él te deba, lo anotes en mi cuenta. Y en eso se despertó. Se despertó. Pero él dijo, una confrontación a mi vida, para darme cuenta que mi salvación no depende de lo que yo haga, sino del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Para los judíos, mis amados hermanos, la fiesta del jubileo se celebraba cada 50 años. Para nosotros, la fiesta de jubileo es cuando Él murió y resucitó. Y ahí comenzaron a sonar las trompetas. Y quiero decirle algo. Cuando Jesús resucitó, no fue a buscar a Pedro, a Santiago o a Juan.
Él fue a buscar a una mujer que había caído quizás en lo más bajo, sucio, que había prostituido su cuerpo, pero que Él la había perdonado y la había regenerado. Y esta mujer hizo sonar la trompeta, diciendo que Jesús no estaba muerto, que había resucitado y que su promesa se había cumplido, porque María Magdalena, mi amado hermano, es primicia del jubileo del Señor. Y esa es una invitación para ti y para mí, para que nos demos cuenta de que ha sido Jesús quien nos ha regenerado, nos ha hecho nuevas criaturas, para que la trompeta que Él hizo sonar ese día siga sonando al mundo, porque el mundo necesita saber que estamos viviendo en el año del jubileo, mi hermano. Es un año de regeneración, un año de liberación, un año de caminar en el perdón de Dios, en la reconciliación con Dios, de darnos cuenta que Él nunca se ha olvidado de nosotros, que Él ha hecho provisión desde antes de todos los tiempos, para que sabía lo que nosotros íbamos a hacer, pero que siempre ha estado con los brazos abiertos para recibirnos, perdonarnos, regenerarnos y darnos libertad. Porque eso, mi hermano, eso es la base realmente de la alegría del Señor. Cristo pagó por nosotros y nos dio una nueva oportunidad para que cada uno de nosotros tuviéramos nuestro corazón y nuestra vida. Yo los quiero invitar, mi hermano, a que usted cierre sus ojos y que vivamos en este momento un momento de oración. Este momento de reconciliación con Dios. Si usted se da cuenta, no hay jubileo, no hay fiesta, si no hay perdón. Y yo le dije al inicio cómo se encontraba, cómo estaba su corazón. Es momento de que usted les ponga al Señor cuál es su pecado. Y en su momento va a buscar al sacerdote para confesarlo. Pero ahorita saque de su corazón, porque Jesús quiere regenerarlo, porque quiere tocarle la trompeta, mi hermano, porque estamos en el año del jubileo. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu palabra y tu verdad, nos humillamos. Nuestras vidas sana hoy, sánanos, sánanos. Es el clamor de tu pueblo humillado ante ti. Sánanos, libéranos. Es la oración de tus hijos humillados ante ti. Sánanos. Amado Jesús, yo quiero pedirte por todos mis hermanos que están en este momento viviendo este retiro, que tú los has llamado por su nombre, que tú, mi Dios, y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero que de alguna manera, mi Dios, pues nos hemos equivocado y te hemos fallado. Señor, cada uno de nosotros
Necesitamos, Señor, tu perdón, tu gracia, tu misericordia derramándose en cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdona mi pecado, la iniquidad que hay en mí, Señor. Sanando, mi Dios, mi corazón y todo mi ser. Sanando mi tierra y mi familia, Señor. Porque sé que al pecar te he ofendido a ti, me he ofendido a mí, pero también he ofendido a mi prójimo, Señor. Por eso te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, para que tú, mi Dios, obres en ellos, en esta hora, que en cada hogar, Señor, que en cada lugar donde se encuentren, tu Espíritu Santo lo llene y sature, mi Dios, esos lugares. Que tu perdón, mi Dios, pueda llegar y que este día, Señor, esa trompeta pueda sonar a los cuatro vientos, mi Dios, porque el año del Señor es una realidad, porque tú estás presente con nosotros, porque tú estás a nuestro lado, Señor, porque tú nunca nos has abandonado, porque siempre, mi Dios, has hecho provisión para cada uno de nosotros, sabiendo, mi Dios, quién he sido yo y cómo me he comportado. Pero como la salvación, mi Dios, no depende de ellos, sino depende de tu sacrificio y de tu amor, te quiero dar gracias por ello, Señor. Porque gracias a tu sacrificio en la cruz y a tu resurrección, hoy puedo decir, mi Dios, que soy libre. Soy libre, mi Dios. Te alabo, te bendigo y glorifico tu nombre. Por los siglos de los siglos lo haré, Señor. Porque sé que mi lugar no es aquí en la tierra, Señor, sino que es contigo en el cielo, Señor. Por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Amén, Jesús.